Muy buenas tardes, les saludamos en nombre del diplomado El Hospital, quien en este día estamos presentando en el diplomado de cirugía. Tenemos a cargo la presencia del doctor Edwin Serrano. Es un honor tener su presencia aquí para poder impartir temas de mucha importancia para este programa educativo. Vamos a dejar el tiempo con él, va a desarrollar un conjunto de temas respecto al diplomado en cirugía. Dejamos el tiempo con el doctor Edwin Serrano. Muy buenas tardes, querido auditorio. Hoy día nos vamos a dedicar a manejar, a observar y a evaluar y a estudiar y conversar esta parte científica interesantísima en la cirugía a nivel mundial. Y vamos a iniciar en el contexto, en una arborada de temas como por ejemplo abdomen agudo de la gestante, tenemos peritonitis, tenemos trauma abdominal, tenemos complicaciones postoperatorias y otros temas de relevancia e importancia. Bueno, comenzaremos con el abdomen agudo, pues. El abdomen agudo, en las definiciones que ahí aparecen, es un síndrome doloroso. No creo que exista un abdomen agudo sin un dolor abdominal. Es de inicio súbito, brusco, violento y de corto tiempo, que muchas veces va a alterar todas las funciones vitales y poner en riesgo la vida del paciente. La etiología es diversa. Lo primero es definir que esta patología abdominal va a comprometer las funciones vitales. Eso es importantísimo. Por lo tanto, nos obliga a diagnosticar tempranamente y a tratarlo tempranamente. Entonces, yo creo que en todas las revisiones bibliográficas no existe abdomen agudo sin dolor abdominal. Y es tanto así que se les en pregrado, en posgrado, obligamos nosotros a los alumnos a evaluar bien detenidamente lo que significa dolor abdominal, como elemento y como factor crítico, y dejar un poco relegados aquella sintomatología anexa del tracto gastrointestinal, ya que a nivel abdominal es la más afectada. El abdomen tiene tres connotaciones: es temporal, de corta duración, pronóstica, de riesgo vital, y desafía el conocimiento porque va a necesitar la experiencia profesional para el diagnóstico. Frente a un abdomen agudo se debe tener en cuenta tres parámetros: precisar el diagnóstico diferencial entre si es un abdomen agudo quirúrgico o si es un abdomen agudo médico, actuar rápidamente, y si es un abdomen agudo quirúrgico, planificar la intervención y la solución. Se considera que es una emergencia. La emergencia del abdomen agudo es todo aquello que afecta las funciones vitales y va a producir la muerte en las primeras 24 horas. Yo conozco abdómenes agudos de ese tipo, solamente las hemorrágicas y las exsanguinantes, aquellas que traumatizan vasos grandes como aorta, femorales, subclavias, cavas, portos. Esas lesiones son verdaderas emergencias porque comprometen la vida del paciente inmediatamente. Pero los demás síntomas dolorosos agudos son urgencias. Va a comprometer la vida del paciente, pero a la misma vez nos va a dar un tiempo definido para poder diagnosticarlo y poder tratarlo. Eso no significa que nos relajemos en lo que significa el diagnóstico largas horas, sino el tiempo corto para poder definirlo y poder manejar, ya que el mayor 50% de los pacientes con abdomen agudo, todos ellos van al abdomen agudo séptico. No todo abdomen agudo es quirúrgico. Hay un abdomen agudo médico y se debe descartar primero el abdomen quirúrgico para que, como consecuencia, descartado esto, vayamos a un abdomen agudo médico. Es tan perjudicial no operar a un abdomen agudo quirúrgico como operar a un abdomen agudo médico. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el diagnóstico nos obliga a intervenir y más vale retirar una pieza no enferma que dejar una pieza enferma tratando de diagnosticarlo tardíamente. Entonces, el abdomen agudo y el dolor abdominal es excepcional y es importantísimo en el diagnóstico de patología.
Tiene una transmisión y un sustento del sistema nervioso central con sus fibras aferentes, somáticas y viscerales y una percepción de transferencia del dolor a larga distancia. Está sustentado realmente en lo que significa la inervación de tipo sensitivo a nivel de la columna. Y ustedes vean así cómo ven la columna, las ramificaciones cervicales, las ramificaciones torácicas, las lumbares y las sacras. Todas ellas tienen ramas anteriores y posteriores y todas ellas van a somatizar lo que significa el dolor abdominal. Vean bien claro, es bien clásico en la enseñanza de la cirugía, el T10 y el ombligo. Muy bien, el dolor abdominal, lo que significa a las vísceras huecas duelen por distensión y por tracción y por espasmo. Eso es importantísimo que los alumnos conozcan, que los intestinos duelen cuando se distienden, cuando son traccionados o cuando hay un compromiso de tipo vascular. El cólico se sustenta exclusivamente en lo que significa el espasmo intestinal y en la distensión por la acumulación de gases que no pueden ser expulsados. Por lo tanto, hay un peristaltismo permanente que obliga a que haya una contracción permanente del intestino, por lo tanto el espasmo y el dolor. Como es bilateral, se siente en la línea media. El dolor inicial del apendicitis, por ejemplo, los calambres, retortijones, peristalsis relacionados con las peristalsis gases y de pobre localización. Vean bien que está sustentado en lo que significa plexos importantes en la definición de la ubicación del dolor de acuerdo a los órganos. Un plexo celíaco en donde se ubica el hígado, la vía biliar, pancreática, estómago y duodeno. Un plexo mesentérico para el intestino delgado, el colon derecho. Un plexo hipogástrico para los del tracto digestivo bajo y el tracto ginecológico y urinario. Siempre cuando nosotros enseñamos en pregrado, le decimos a los alumnos, hagan un esquema en su cabeza en donde dividen el abdomen en 3, 6 y 9 cuadrantes. Cuadrante superoexterno, el cuadrante epigástrico, el superior derecho, el epigástrico y el superior izquierdo. Después tenemos el mesogastro a nivel del ombligo, los flancos derecho e izquierdo, la fosa ilíaca derecha e izquierda y el hipogastrio. Todas ellas van a ubicar una serie de órganos, por lo cual nosotros tenemos que sustentarlo en la ubicación y dar una posibilidad del órgano que está siendo enfermo. Hay un dolor referido. El dolor referido también es clásico por la inervación de lo que sucede en la inervación de tipo sensitiva. Esa inervación de tipo a distancia. Por ejemplo, es clásico definir que cuando hay una patología biliar, el dolor va hacia el hombro, hacia la espalda. Cuando hay una patología de ruptura de vaso, el dolor va hacia el hombro izquierdo, se le denomina el signo de Kerr. Y los dolores subdiafragmáticos clásicos por estimulación del nervio frénico con el hipo y el dolor en lo que significa en los hombros correspondientes. El abdomen agudo médico es una patología clásica que hay que diagnosticar y diferenciar del abdomen agudo quirúrgico y hay que tenerlo en mente, porque muchas veces son causas de tipo médica y la clásica, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio, que presenta el dolor en la zona epigástrica hacia la zona de la espalda, sobre todo en la ubicación de la necrosis de la musculatura cardíaca, por el asiento que hace sobre encima de lo que significa el diafragma. Entonces el compromiso inflamatorio aquí es de un peritonismo, pero por irradiación. El origen del peritonismo, abdominal, extraabdominal y sistemático. La abdominal es alteración de la musculatura, desgarro, adenitis, hepatitis, retenciones urinarias, dilataciones, gastroenteritis, parasitismo. La hepatitis, por ejemplo, porque duele la parte abdominal siendo médica por la dilatación o distensión de la cápsula de Gleason, que es la capa de peritoneo que cubre a todo el hígado. Las adenitis mesentéricas son clásicas y muchas veces son diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda por la inflamación de la gran masa de ganglios que hay en la zona terminal
del ilion terminal en su ingreso en la válvula ileocecal al colon. Los extraabdominales, el herpes zóster, por ejemplo, yo he tenido varias veces patologías en donde en herpes zóster han simulado colecistitis o dolores en hipocondrio derecho. Observamos al paciente y las lesiones de tipo ulceradas inflamatorias del herpes estaban en la parte posterior del hipocondrio derecho. Los síndromes pleurales, que residente de cirugía no opera un síndrome de consolidación neumónico pensando que es una apendicitis. Los infartos agudos de miocardio, las aneurismas de la aorta, la drepanocitosis por el gran crecimiento del vaso, como es un órgano interno, simula un cuadro doloroso abdominal. Y los sistémicos, la patología diabética, la tetánica y la intoxicación por plomo, arsénico, plasma, plata y otras patologías renales donde producen la uremia, el paludismo y las drogas. El prototipo del cuadro de abdomen médico, dolor trivial, aspecto sano, el paciente no se ve tan consumido por lo que significa la septicemia, tiene un abdomen blando, sin defensa, ruidos hidroaéreos normales, leucocitosis normal, radiografía de abdomen normal. Aquí es bien definir que el paciente no está tan afectado, lo que significa a sus funciones vitales. El abdomen de agudo quirúrgico tiene sus manifestaciones y aquí la consunción es exclusivamente de tipo séptica. Vean ustedes en esta clasificación en donde la inflamatoria corresponde al 60%, el obstructivo 30%, hemorrágico vascular 10%. Pero gran cantidad de las patologías abdominales agudas van a desencadenar en el proceso inflamatorio. Llámese así, por ejemplo, las puras inflamatorias apendiculares, vesiculares, las obstrucciones intestinales por necrosis intestinal y perforación, y las otras patologías como las vasculares, que en primera instancia son vasculares espasmódicas por obstrucción de los vasos mesentéricos y después la necrosis lleva a la desfacelación y la perforación del intestino, al final resulta en un cuadro séptico. Abdomen agudo quirúrgico, el inflamatorio, el obstructivo, el hemorrágico, que es el clásico, apendicitis, colecistitis, diverticulitis. La pancreatitis está considerado un inflamatorio médico, más que de tipo quirúrgico en sus primeras instancias. Solo las patologías pancreáticas necrotizantes pasan a un campo quirúrgico si es necesario para la descompresión intraabdominal con el retiro de tejido necrótico pancreático. Las colangitis, las obstructivas, podridas, adherencias, hernias, vólvulos y cáncer en las últimas épocas de la vida. Se dice que un abdomen santo con cuadro de abdomen agudo por obstrucción intestinal hay que pensar mucho en el cáncer. No olvidemos mirar las zonas inguinales para la formación herniaria. Y las hemorrágicas, en donde la hemorragia digestiva alta, la digestiva baja, son de escasas posibilidades quirúrgicas, es en última instancia. Aquí las hemorrágicas más clásicas son las ginecológicas, como el embarazo ectópico roto, los quites hemorrágicos o las lesiones viscerales. En las hemorrágicas hay que definir bien las enfermedades intestinales vasculares. Entonces, el prototipo del cuadro agudo de abdomen quirúrgico es dolor agudo intenso, cuadro infeccioso séptico, vientre en tabla, ausencia de ruidos, leucocitosis, neumoperitoneo, siempre y cuando exista una perforación de víscera. El neumoperitoneo se presenta más exclusivamente cuando la ruptura es las vísceras que acumulan gran cantidad de aire. Tenemos el estómago, por ejemplo. Vean ustedes una gráfica donde ubica a los órganos con las posibilidades de sepsis intraabdominal y patología de abdomen agudo. Siempre mis profesores, cuando me enseñaron a mí la cirugía por aquellos años del año 1980, me decían, al evaluar un abdomen agudo que tú piensas que es quirúrgico y la patología no la tienes clara, haz una incisión, una laparotomía paramediana, ahora la laparoscopía es lo ideal, y revisa de tu lado derecho a tu lado izquierdo. Las patologías más frecuentes, apendicitis, colecistitis, perforaciones gástricas, diverticulitis, patología de tipo intestinal delgado, tipo obstructiva necrotizante. Mire el cuadro inflamatorio clásico de este divertículo inflamado, un divertículo de Meckel. Miren ese cuadro inflamatorio, sobre todo vean las porciones
del intestino sano y las porciones del intestino necrotizados, listos para ser resecados. Vean ustedes un cuadro de colecistitis que se está haciendo la colecistectomía, las paredes de la vesícula edematosa encangrenadas, la pus con la bilis y las piedras que son las responsables de esta patología de tipo vesicular. Vean ustedes una de las principales causas de obstrucción intestinal, las formaciones herniarias, sobre todo en los hombres, las hernias inguinoescrotales. Vean ustedes una eventración y lo que se está denotando acá es la necrosis del colon ascendente. Definan y vean las asas normales y la contrariedad de las asas necrosadas que han estado sufriendo dentro de la cavidad abdominal en una obstrucción intestinal. La hernia de Ritschl, hernia de tipo crurales típicas en las mujeres. Cuando peñizca, el agujero externo de la hernia y necrosa. Sigan viendo los grandes vólvulos necrosados, causas de obstrucción. Ya este es un cuadro hemorrágico y definen en sí la clasificación de lo que es el abdomen agudo, de causa hemorrágica, intraluminal, intraperitoneal, retroperitoneal, de causa inflamatoria, con perforación, sin perforación, y de causa mecánica con compromiso vascular, sin compromiso vascular. Las oclusiones intestinales hay que avanzar en definir, diagnosticar y tratar. No hay que dejar que con el tiempo nos lleve a un compromiso vascular, por lo tanto una necrosis intestinal y por lo tanto una resección y una catástrofe abdominal. Las causas inflamatorias, tratar de resolver los problemas sin perforación antes que con perforación. Sí, en la clasificación de causa vascular, el infarto intestinal, aneurisma complicada. Los infartos intestinales más son los infartos de las mesentéricas, aorto, o los infartos mesentéricas arteriales y venosos. Los traumáticos, cerrados y abiertos, donde las lesiones más clásicas están sobre el hígado, sobre el vaso y sobre los intestinos. De posoperatorio, complicaciones, más clasificación de abdomen agudo, de licencia de suturas que perpetúan la sepsis intraabdominal. Enfoque para el diagnóstico etiológico. B vascular, trombosis mesentérica, inflamatorio, neoplásica en colon, degenerativa la diverticulitis, intoxicaciones, fármacos, plomo, C congénitos, el Meckel, alérgicos, vasculitis, trauma endocrinológico metabólico como la cetoacidosis y la porfiria, y los supratentoriales y los neurológicos como el herpes zóster. Todo esto es una gama de lo que significan los diagnósticos diferenciales del abdomen agudo. Por eso les decía, el abdomen agudo es una caja de Pandora. Vean, les presento ahí un porcentaje de lo que significa el abdomen agudo y el dolor abdominal. Siempre hay un gran tema del dolor abdominal inespecífico. El dolor abdominal que no tiene causa. Estos dolores abdominales que no tienen causa se caracterizan porque hay que someterlas a una laparoscopia diagnóstica, porque el cirujano, evidentemente, hay sintomatología de un abdomen inflamatorio. 67% de colecistitis, 75% de apendicitis. Nuestras emergencias del abdomen agudo más frecuentes son las apendicitis. Observen aquí el enfoque epidemiológico en la sala de emergencia. 25% dolor abdominal indiferenciado, o sea, no, con patología no conocida. 12% de enfermedades ginecológicas, 12% de enfermedades de tracto urinario, 9.3% son de manejo exclusivamente quirúrgico. El abdomen agudo amerita un diagnóstico en donde la historia clínica representa entre el 70 y el 90% del diagnóstico claro de estas enfermedades, de esta patología. No utilicemos a los análisis como responsables de un diagnóstico. El diagnóstico te lo da el paciente.
Por favor, esto sí, ténganselo bien y estandarícenlo, y sus evidencias son clásicas y claras. No se olviden que el diagnóstico lo da la historia clínica, con la investigación oral y la investigación física. Sin olvidarnos que muchas veces un tercio de formas son atípicas, significa presentaciones atípicas. La presentación de las apendicitis muchas veces son como obstrucciones intestinales. La presentación de las apendicitis muchas veces presentan como diagnósticos diferenciales de perforaciones gástricas, de perforaciones vesiculares. Entonces eso sí hay que ponerle mucho hincapié en lo que significa a su diagnóstico. En la mano del cirujano y su intuición clínica lo que termina el diagnóstico. El cirujano, mientras más de edad sea, mientras más opere, mientras más cirugía realice, va a tener mayor acuciosidad en el diagnóstico y en el manejo de sus manos, en el diagnóstico físico. Se dice que más vale una persona que hace la palpación del paciente permanentemente para poder diferenciar entre un abdomen sano y un abdomen agudo enfermo. A los alumnos de pregrado es el cansancio tan definido que ellos la mayor cantidad de abdómenes tienen que palpar para definir cuál de ellos es enfermo. Los estudios complementarios pues quedan un poco relegados en el diagnóstico. Son necesarios para confirmar o desechar, pero no definitivamente. Esto va a ir por encima de lo que significa los diagnósticos de tipo clínico. Los síntomas de abdomen agudo no se cuentan, sino se pesan. Por eso hay una escala importantísima para el diagnóstico de apendicitis, en donde valoran mucho lo que significa la sintomatología en sus parámetros. El anamnesis es importantísimo, ya lo hemos visto. Y la evidencia dice: historia actual, pasada familiar, antecedente medio quirúrgico. El dolor es el síntoma patognomónico. 48 horas más de dolor, la posibilidad quirúrgica es grande. El sitio inicial, la localización, también es otro importantísimo para poder ubicarlo. La duración y la evolución en el tiempo. Las características y cambios de dolor y los elementos que acompañan a este en su diagnóstico. Los náuseas, los vómitos, la alteración del hábito intestinal y la fiebre son acompañantes, pero no son definitivos. Toda patología que inflama al tracto intestinal va a producir como respuesta a alteraciones de tipo vegetativas. Dentro de la náusea, los vómitos, alteración del hábito intestinal y la fiebre van a alterar. Todo elemento o sustancia que irrite a las paredes del intestino paralizan el movimiento, y la pus como causa y como consecuencia de lo que significa las peritonitis en el abdomen agudo van a paralizar el movimiento, van a producir el hilo irritativo de las peritonitis del abdomen agudo. Vean ustedes signos invariantes del abdomen agudo quirúrgico: percusión dolorosa, dolor a descompresión, que es el rousing, hipersensibilidad de la piel a la pared abdominal, abdomen inmóvil, involuntario, el paciente prefiere estar echadito sin que lo muevan, tumor abdominal, aparición brusca, contracción abdominal involuntaria y distensión abdominal propio del hilo y de la distensión del intestino paralizado. Signos no esenciales o variables del abdomen agudo: la fiebre, la palidez cutánea de las mucosas, alteraciones del tracto vaginal o rectal, distensión abdominal simétrica, matidez de declive, taquicardia, ruidos horarios aumentados o disminuidos. Son parámetros que pueden presentarse en el abdomen agudo, pero no son importantes en lo que significa en su definición de diagnóstico. El diagnóstico diferencial, vean aquí, lo han separado en cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, de acuerdo a la patología más frecuente de dolor abdominal agudo. Es así: en el cuadrante superior derecho estará pues la vesícula con las colecistitis, en la zona del antro y la zona del duodeno con las antroduodenitis o las úlceras muchas veces perforadas, o el colon derecho con patologías colónicas perforantes. Y cuadrante inferior derecho pues estará en los hombres el cuadro de las apendicitis, sin olvidar en las mujeres, en donde están ubicados los anexos ginecológicos,
o las patologías ginecológicas eran más frecuentes. Mi profesor decía a toda mujer que inicia su dolor en fosa ilíaca derecha hay que diagnosticar patología de tipo ginecológico antes de decidir por una apendicitis. Ahora podrían venir los estudios definitorios como por ejemplo las ecografías que nos ayudan mucho a definir y a comprometernos en la cirugía. Y el cuadrante superior izquierdo tiene la patología perforante de tipo gástrico de fondo, tiene la patología de vaso, tiene la patología de colon ascendente y transverso. Y tiene la patología de la porción terminal del esófago y de la porción inicial del estómago, como son, por ejemplo, los divertículos, como son, por ejemplo, las hernias paraesofágicas. En el cuadrante superior izquierdo, lo que he visto, lo más clásico, lo más clásico que he visto son las diverticulitis. Las diverticulitis son las apendicitis en el lado izquierdo. Pero todo paciente con dolor abdominal muy serio en el lado izquierdo, sobre todo personas que sobrepasan los 50 años, hay siempre pensar en diverticulitis. O masas tumorales, no hay que olvidarnos de las neoplasias que son grandes amigos de la zona. Entonces, no hay que olvidarnos de evaluar bien el dolor abdominal agudo en lo que significa la localización del sitio afectado. En el hipocondrio derecho, vean, patología de vías biliares 38%, patología hepática del ángulo hepático del colon, úlcera duodenal y prepilórica, inflamación de páncreas, apendicitis altas. Hemos encontrado las apendicitis altas muy clásicas, sobre todo las apendicitis altas en las mujeres gestantes. Es muy definido. Los dolores en el hipocondrio izquierdo, típica de patología pancreática inflamatoria, úlcera de pared posterior del estómago, patología del ángulo esplénico del colon, patología de vaso, abscesos frénicos y las hernias hiatales, como ya les he mencionado. En la zona epigástrica, que es lo que más duele y que nos simula un abdomen agudo, ahí tenemos las patologías gástricas. No olvidarnos las patologías gástricas. Las gástricas agudas son las hemorrágicas, son las sangrantes, son las perforativas, en donde se perfora la par anterior, por lo tanto el aire sale hacia la cavidad abdominal. Y las sangrantes son de patología de pared posterior, sobre todo las antropilóricas, donde compromete la arteria prepilórica. Las hernias del hiato, siempre y cuando se complique esas hernias, pero tienen facilidad de entrar y salir. Las anginas de pecho y infarto de miocardio sí hay que tener mucha definición, porque la zona dolorosa más frecuente que se presenta como diagnóstico diferencial de un tratamiento de abdomen agudo médico. Los dolores en el mesogastrio, todas las patologías de intestino delgado. La zona del mesogastrio es patología de intestino delgado, o alguna patología urínica, o una patología urinaria umbilical, o las vasculares abdominales, como son las trombosis y las embolias. Yo pienso que los dolores en la zona mesogástrica, si descartamos que la patología no es una patología complicada de hernia umbilical o una patología definida de intestino delgado, pensemos siempre en la zona patología de tipo médicas. Los dolores en la fosa ilíaca derecha, miren ustedes, hasta el 80% son apendicitis agudos. Hernias, cólicos por cálculos renales, patología vesical, ginecológica y obstétrica. Un dolor en fosa ilíaca derecha. En el niño siempre hay que pensar como diagnóstico diferencial las adenitis mesentéricas. Cuando ya el ser humano crece, nos convertimos a patología masculina y patología femenina. La patología masculina clásica, el lado derecho no apendicular, son los cólicos renoureterales. En las mujeres lo más clásico son los compromisos de anexos, patologías ováricas, patología de trompas, patología de lo que significa la masa muscular ginecológica uterina. En la fosa ilíaca izquierda, miren la diverticulitis 23%, funcional del colon izquierdo, enfermedades renales, ginecológico obstétrico, dolor en fajo en cinturón, es un dolor tipo pancreático. Dolor en hipogastrio, es una enfermedad pélvica inflamatoria o aneurismática. Entonces, definimos bien claro que en el lado izquierdo están las diverticulitis. Es una patología muy frecuente en su presentación.
Vean ustedes ese cuadro importantísimo para que ustedes definan las patologías más frecuentes del dolor abdominal y en los recuadros que están hacia el lado los probables procesos. Por ejemplo, dolor en la zona epigástrica, pancreatitis aguda, gastroenteritis, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Y en el lado derecho lo ponen las colecistitis aguda en su primer momento, su primer sitio, y como médico las hepatitis. Las apendicitis retrosecales, como médico los herpes zóster, la isquemia miocardial. En el cuadrante inferior derecho, la apendicitis nuevamente vuelve, divertículo de Meckel, divertículos secales, enfermedades del ciego y otras patologías endometriales ginecológicas. En esa zona no hay que olvidar las hernias inguinales que se aparecen por el anillo inguinal interno que están ubicados en la fosa ilíaca derecha. En el lado izquierdo vean diverticulitis sigmoides, aneurismas, lesiones tumorales en lo que significa el colon terminal. En el lado izquierdo alto, las gastritis, las pancreatitis. Siempre la cola de páncreas ahí produce procesos inflamatorios y van hacia la zona izquierda. Y al dolor de la zona izquierda y derecha forma como un cinturón que trata de alejarse de la parte posicional del páncreas sobre la columna, que por proceso inflamatorio produce y nos permite mejor estar sentados para calmar el dolor. Forma de aparición y desarrollo de la velocidad del dolor. Instalación brusca o súbita e instantánea. Siempre el dolor por abdomen agudo, brusco, violento, tiene 3 mecanismos. Perforación libre, como tenemos en las úlceras pépticas, ruptura, embarazo ectópico, aneurisma, infarto de órganos intraabdominales. Los infartos son generalmente venosos o arteriales. No olvidarnos definitivamente de toda esta patología que va a alterar completamente el bienestar de sus pacientes. Un dolor de comienzo rápido alcanza mayor intensidad en 1 hora, decenas de minutos. Perforaciones restringidas, obstrucción, torsión, inflamación y ruptura. Siempre las torsiones van a producir dolor intenso porque el compromiso de torsión sobre un pedículo es un compromiso vascular. La inflamación de apéndice, colestitis y diverticulitis es un dolor más bien de tipo sordo y de presentación evolutiva. Las rupturas, el embarazo ectópico es el producto, pues no puede estar ubicado en un espacio, no puede estar ubicado en un espacio demasiado pequeño y el crecimiento va a hacer estallar. Y estalla la trompa, por tanto el dolor es intenso y el sangrado es masivo. La obstrucción del intestino y todo alimento hueco va a producir dolor por distensión. La dolor de la instalación gradual son las que más se acercan a las patologías que vemos y que tratamos quirúrgicamente. Están las apendicitis, las hernias estranguladas, oclusión intestinal, las colecistitis agudas, diverticulitis intraabdominales. Estas patologías son por urgencias médicas. Por lo tanto, observen cómo se presentan evolutivamente en el plazo 10, 12, 24, 42, 72 horas. Y muchos pacientes llegan a los 4 o 5 días con verdaderos plastones apendicular. Porque el dolor se va instalando poco a poco. El dolor de instalación gradual. El abdomen agudo no perforante le va a permitir al paciente, de acuerdo a las características de estoicidad del dolor, permitir que retrase su solución quirúrgica. Por lo tanto, su presentación se va manifestando gradualmente. Ahí caen las apendicitis, caen las colecistitis. El dolor repentino agudo insoportable. Infarto de miocardio es un dolor que presenta por compromiso vascular miocárdico. La úlcera perforada es un dolor violentísimo, ruptura de las paredes del estómago y salida del continente ácido gástrico hacia la cavidad abdominal. Los cólicos biliares, cuando el cálculo se enclava en la zona del bacinete y trata de empujar al cálculo para ingresar al colédoco, entonces hay un espasmo, se cierra y la piedra no puede salir y produce dolor
intenso hipocondrio derecho. Los aneurismas rotos, cuando están en fase de eclosión, de dilatación y eclosión, y los cólicos renoureterales, son dolores insoportables que permiten al paciente, o que piden al paciente, su movilización dentro del área en el cual están siendo examinados. No pueden estar perennemente echados. Solo van a estar echados cuando la cavidad está completamente irritada con contenido purulento. Pero mientras no exista contenido purulento, el paciente va a estar moviéndose. El dolor tipo grave, constante, pancreatitis aguda, trombosis mesentérica, embarazo ectópico. La pancreatitis aguda duele, ¿por qué? Porque la irritación jabonosa del contenido enzimático pancreático produce una irritación peritoneal muy severa. El infarto mesentérico duele por compromiso vascular. El compromiso vascular de torsión, la pérdida de sanguíneo a nivel intestinal y la necrosis del intestino. Ven ustedes, señores, las características intensivas y las características del dolor. Es tan importante evaluar el dolor para el diagnóstico diferencial o el diagnóstico del abdomen agudo. Cólico, calambre, ardor urente, continuo, constante, penetrante o tenebrante. Cólico, calambre es por la contracción que hace el intestino. Espasmódico, dolor urente, irritativo en las perforaciones gástricas, las mucosas duodenales o gástricas. Constante, peritonitis permanente, continuo, constante, con gradiente alto, en donde el contenido que cae dentro de la cavidad va a producir la irritación correspondiente. Y penetrante o tenebrante, que son generalmente las perforantes. Vean ustedes cómo aumenta la intensidad del dolor en la obstrucción del intestino delgado. La obstrucción duele porque el espasmo lucha el contenido intestinal gaseoso y sólido dentro del intestino, tratando de pasar y tratando de saltar lo que significa la obstrucción. En una primera instancia, el dolor es cólico espasmódico, pero llega a ponerse en silencio cuando esa víscera se ha cansado, se ha necrosado y se ha perforado, y se convierte en una peritonitis. Las enfermedades inflamatorias del intestino son espasmódicas y bajas, muchas veces con componente de tipo infeccioso, pero sin irritación peritoneal. Dolor gradual y constante, colestitis aguda, colangitis aguda, hepatitis, apendicitis. Dolor gradual y constante, diverticulitis. Gradual y permanente. El paciente dice, me duele permanentemente todo el día. Me duele cuando me muevo. El dolor ayer ha estado menos, ahora lo siento más. Ya me quita inclusive la respiración. El abdomen agudo y radiación del dolor es importantísimo. Los cambios de posición, las condiciones que lo exacerban o la alivian, las relaciones con la alimentación y las relaciones con las 4 salidas del cuerpo, boca, ano, vagina y uretra. Irradiación del dolor, como le dije, se irradia de acuerdo a la inervación de la ubicación del órgano que está enfermo. Es clásico al escápula, al hombro, o el dolor de tipo de las vías biliares en el hipocondrio derecho. El dolor hacia el lado izquierdo, típico el dolor de las estructuras como el vaso, el páncreas de colepáncreas o la curvatura mayor y el fondo gástrico y los compromisos de tipo ulceroso. Los cambios de posición van a dar lo que significa las cronologías, el Murphy, el Maubourne, el Rosen, el Bumber, condiciones que les exacerban o alivian en relación a temperatura, comidas, posiciones, medicamentos, vómitos, defecación, toda su actividad. El paciente con espasmo de vías biliares, mucho desea, después elimina o vomita y calma el dolor. Las posturas, ya les dije, cuando el espasmo es violento, el paciente quiere estar moviéndose con tal de eliminar esa náusea. Pero cuando hay punto de la cavidad, el paciente quiere estar solamente echado sin que lo mueva. Los medicamentos más utilizados, los antiespasmódicos. No utilizar antiespasmódicos mientras no se ha diagnosticado qué tipo de patología es. Y no olvidarnos las 4 salidas que son importantísimos, porque con ello vamos a definir lo que significan los diagnósticos. No olvidar datos importantes como alergias, medicamentos que consumen,
enfermedades que ha tenido el paciente, últimas comidas, características de las deposiciones, eventos que predijeron el inicio de la enfermedad. La ingestión de licor, AINES, grasas, la ingestión de licor con días de anticipación a pancreatitis, los AINES, las perforaciones gástricas, pacientes con diabetes, con antecedentes de cardiopatías, o medicamentos que ha tomado para aliviar el dolor. En el examen físico hay que llevar, es un arte el examen físico, hay que llevar una cronología importantísima. Primero inspección, después auscultación, después palpación, percusión, test especiales, tacto rectal y vaginal. ¿Por qué se hace esto? Porque se trata de conservar lo que nos está diciendo la caja de Pandora sin alterarlo. Inspección, auscultación, palpación y percusión. Si yo hice la palpación y percusión al comienzo, voy a alterar los movimientos intestinales y la calidad de esto. Tos por comando y punta de pies. Siempre lo hago y tengo muy buenos resultados. Hago parar al paciente de punta de pies y soltar sobre los talones. Todo el contenido no sale dentro de la cavidad para definir una irritación a nivel de esta zona, a nivel de la pared abdominal. Que va a confirmar no que es una apendicitis, ni que es una diverticulitis, ni que es una colecistitis, no, va a confirmar de que hay una náusea infecciosa que está irritando el peritoneo dentro de la cavidad abdominal. En la inspección son típicas características evaluar tumoraciones, coloraciones de la pared, formaciones, ingurgitaciones venosas, peristaltismos visibles. Ausencia de presencia de cicatrices. ¿En quién? Ausencia de presencia de cicatrices en aquellos pacientes que tienen construcción intestinal. Tumoraciones inguinales, umbilicales, pacientes con obstrucción intestinal. Ingurgitaciones venosas a nivel periumbilical, pacientes con cirrosis hepática y congestión vascular. Peristaltismo visible en la obstrucción intestinal. Las coloraciones son típicas de sangre en los flancos, como Grady Turner, equimosis, cuando hay sangrado en el retroperitoneo. En la auscultación vamos a definir los ruidos intestinales, que nos van a definir sobre todo en los cuadros de obstrucción intestinal. La palpación es importantísima, guía al cirujano sobre todo ciertas manifestaciones que nos indican de que hay una patología intraabdominal, que son muy definidas. La contractura muscular involuntaria es importante. Nosotros debemos definirlo a través de Bloomberg, del Rousing. El Bloomberg nos dice que hay una irritación intraabdominal, pero no nos dice qué patología es. El Rousing es el más clásico de las apendicitis agudas. Las percusiones al timpanismo son ruidos característicos de una gran acumulación de aire entre la cavidad abdominal en el tracto digestivo. Miren ustedes el punto clásico de Maubournet, el punto clásico apendicular. Se dice que es el tercio proximal entre una línea definida entre el ombligo, la espina y la cántara superior, donde aparentemente hay la ubicación más clásica de la apendicitis. No olvidarnos que el diagnóstico de apendicitis está también definido por la posición del apéndice que toma dentro de la cavidad abdominal. Así hay signos de rebote del Bloomberg. El signo de rebote del Bloomberg yo lo utilizo solamente para definir que hay una irritación peritoneal, pero no defino qué órgano está enfermo. El de Murphy sí es característico de las colecistitis. El Maubournet es característico de las apendicitis. El de Rousing nos va a indicar que el empuje de aire es hacia la fósila derecha en las apendicitis. La signo del psoas para irritar lo que significa la parte anterior de la pierna por la ubicación del psoas sobre la fósila derecha y la irritación de tipo apendicular baja hacia la zona pelviana. Hay otros puntos, signo del obturador, sobre todo en las apendicitis retroperitoneales, punto de Lance, punto de Morris, punto del SN. Hay un montón de variaciones de puntos que nos van a indicar o nos van a definir los diagnósticos de ciertas patologías, pero el florido, el máximo florido lo tienen los cuadros de apendicitis aguda y sus ubicaciones. El examen rectal y el examen vaginal debe hacerse bajo la presencia de la enfermera o bajo la presencia de algún otro médico del sexo mismo del paciente que está evaluando, para evitar una serie de problemas legales. Pero ahí hay que evaluar el tono del esfínter,
características de las heces, dolor, lesiones, tumoraciones, como en la parte también vaginal. No olvidarnos de estas dos estructuras porque muchas veces esa palpación nos va a permitir palpar los fondos abdominales y definir realmente la dolorabilidad por el movimiento de las estructuras que están en continuidad con la cavidad abdominal. Se dice que el abdomen agudo signos peritoneales lo va a dar de acuerdo a la cantidad o al tipo de líquido que están cayendo dentro de la cavidad abdominal. Así pues, el líquido pancreático es de presencia rápida y muy irritativa, el intestinal un poco más retardada, la sangre mucho más, demora 24, 42, 72 horas para producir una irritación, la bilis no es cáustica y la orina también es irritativa. Si yo pondría cuál es el último en presentar signos característicos del abdomen agudo, sería la sangre. ¿Y cuál es el primero? El líquido pancreático, por la gran concentración de enzimas y la gran irritabilidad. Los exámenes auxiliares. Es indicación precisa definir la radiografía simple de abdomen con la finalidad de manejar el alto riesgo de los pacientes. La radiografía simple de abdomen en el abdomen agudo está indicado muy típicamente en las obstrucciones intestinales para evaluar lo que significan los niveles hidroaéreos, que definen o diagnóstico clásico de obstrucción intestinal. Muchas veces se proscribe hacer o colocar a hacer estudios de contraste, tratando de no dilatar las vísceras que pueden favorecer el estallamiento de la víscera que está probablemente en problemas de necrosis o de perforación. Vean ustedes ya los exámenes que se piden: hemograma, hemoglobina, hematocrito, examen de orina, electrolitos, amilasa, lipasas, prueba de función hepática, coagulación y otros estudios. Aquí hay un estudio importantísimo que es la ecografía. La ecografía es una ayuda importantísima en la emergencia, muy utilizado. Evalúa cavidades, evalúa líquidos, evalúa aire, evalúa estructuras sólidas, entre signo de interrogación. Porque el estudio más fiel para evaluar sólidos es la tomografía. Nunca olvidarnos en pacientes que tienen patología cardíaca con antigüedad o son mayores de 40 años, el electrocardiograma. O todo paciente que viene con dolor, que más simula un diagnóstico diferencial, aprovechando lo que significa la zona epigástrica y los problemas de infartos cardíacos. Vean ustedes el paciente cómo debe ser manejado. Hay que intubarlo con sonda nasogástrica y sonda vesical. ¿Para qué la sonda nasogástrica? Para descomprimir el estómago, sobre todo en aquellos pacientes con obstrucción intestinal. ¿Por qué la sonda vesical? Con la finalidad de monitorizar al paciente en la función urinaria. Hacemos estudios de paracentesis, culdocentesis, para evaluar el líquido que hay en la cavidad abdominal y el probable diagnóstico. Y la gran ayuda que es la laparoscopía, diagnóstico quirúrgico, que ha avanzado tantísimo en lo que significa el abdomen agudo. Y suele ser muchas veces la última arma de lo que significa el diagnóstico y el manejo del abdomen agudo. Hay ciertas trampitas que la milasemia nos dice en relación con el páncreas. Se dice definitivamente que las puntuaciones 3 a 4 veces más por encima de los valores normales, una pancreatitis, de todas maneras, más de 2000. Pero la reacción pancreática de 1 o 2 puntos puede verse en patología de glándulas salivales, patología ginecotétrica, sobre todo ruptura de embarazo ectópico, los que usan opiáceos, úlcera péptica perforada, isquemia de infartos, obstrucción intestinal, colecistitis y otras. Entonces, por lo tanto, no tiene especificidad de mayor utilidad para establecer gravedad. Definan bien este síntoma, este estudio de laboratorio, que muchas veces hay que enviarlo con pinzas. La radiografía simple de abdomen ya lo indiqué, preferible tomarlo parado. ¿Por qué? Porque el aire sube y va a aparecer los niveles hidroaéreos, patognomónicos de obstrucción intestinal. Y una serie de variantes de acumulación de gas y aire que van a definir, como por ejemplo las pulmonías, cabeza de boa cabeza de boa en los válvulos de sigmoides. Lo que sí hay que recalcar y educar
es que en una radiografía simple en un abdomen agudo, definitivamente gas puede existir en el colon, pero gas no puede existir en el intestino delgado, porque si esto es irritativo. La radiografía simple de abdomen, vuelvo a estar nuevamente repitiéndose. La de tórax suele utilizarse también para ver sobre todo el aire libre entre la cúpula diafragmática y el borde inferior del pulmón. El signo famoso de Joubert. Aire ahí en quién, cuando se perfora generalmente grandes espacios, o sea, parte del trato digestivo que acumule mucho gas. Dentro de lo que he visto, un mayor porcentaje son las perforaciones gástricas. Las intestinales muy poco lo he visto. Las perforaciones gástricas sí. Y nos va a definir, miren ustedes acá está el síndrome de Joubert. Ese espacio de aire entre la cúpula hepática y la cúpula diafragmática. El aire ha venido del estómago y se ha metido a nivel de zona. Perforaciones gástricas, síndrome de Joubert. No olvidarnos que muchas veces la radiografía simple de abdomen es una solicitud que debe realizarse, debe manifestarse. No hay que obviarnos porque pueden haber calcificaciones y formaciones que pueden ser alto de ayuda en diagnóstica. Vean eso. Muchas veces en la obstrucción por hilo biliar se presentan o se pueden observar el cálculo tratando de ubicar un stop en la parte terminal del intestino, generalmente es la válvula ileocecal. Miren los niveles hidroaéreos clásicos, son zonas que no pasan en el intestino, acumulado de aire. La ecografía, controversia en la utilización. La gran utilización de la ecografía en nuestra patología aguda es para acumular líquido, para ver aire. El que tiene gran apoyo en la ecografía es el nivel de la patología vesicular, que tiene gran apoyo en la patología de emergencia ginecológica y obstétrica. Las invaginaciones intestinales también a veces, pero no son muy definidas. La apendicitis aguda, los trastornos con líquidos con ecografía puede observarse, las pancreatitis, las patologías vasculares plénicas, los traumas abdominales. ¿Cómo utilizamos en la apendicitis aguda las ecografías? Generalmente hay el signo de Diana, que se presenta en lo que significa y se observa todo el círculo del diámetro del apéndice, como un anillo. Y para valorar los tamaños de los plastrones apendiculares. La tomografía computabilizada suele utilizarse, pero lo más importante en el abdomen agudo es para ver tumores, para ver sólidos, para ver abscesos a nivel hepatobiliar, abscesos o infartos, pancreatitis en los niveles de necrosis del páncreas, desórdenes vasculares que son muy poco utilizables en las tomografías. La tomografía computarizada, ustedes lo ven ahí, observen la apendicitis, observen la colecistitis, observen los abscesos. Miren, observen la tomografía, en la pancreatitis, el páncreas, como su borde no es nítido, es un borde hematoso, comprometido con necrosis. Vuelvan a ver el abdomen agudo, intestino, las tomografías. Una zona obstruida y una zona dilatada. Esta es la zona obstruida, que no deja pasar nada, y la zona distendida, que es la zona dilatada, la zona de obstrucción. Aquí ya no pasa nada, aquí se queda toda la acumulación de un cuadro de obstrucción intestinal. Las paracentesis suelen utilizarse para ubicar el contenido dentro de la cavidad y valorarlo bioquímicamente en el concentrado de células inflamatorias y células de defensa. Muchas veces también valoramos la glucosa, valoramos la amilasa y otros estudios
que nos pueden definir. La endoscopía digestiva es una medida en el abdomen agudo, sobre todo para las hemorragias digestivas bajas y altas. ¿Cuándo tenemos que definir de una cirugía? Cuando la hemorragia no ha parado con la reposición de sangre. Pero eso tiene sus parámetros. En un abdomen agudo no debe incluirse aire dentro del intestino porque vamos a favorecer la ruptura y si hay necrosis a la eclosión. Y la videofibrolaparoscopía, que es importantísimo en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo. Actualmente ya todo lo estamos resolviendo a través de cirugía laparoscópica en lo que significa el abdomen agudo. Miren la laparoscopía, ¿para qué se utiliza? ¿Qué es lo que significa la modernidad? Un abdomen agudo dudoso, un abdomen agudo traumático, un abdomen agudo de mujeres de edad fértil, un abdomen agudo de ancianos, un abdomen agudo en obesos, un abdomen agudo de inmunosuprimidos. En todos ellos, hacer incisiones amplias en la preabdominal, nos vamos a ganar infecciones y apertura de esa herida y estancias hospitalarias largas. Ahora la laparoscopía está resolviendo el gran problema de esto, porque nos permite a través de la laparoscopía mirar con dimensiones generales toda la cavidad abdominal que muchas veces no la podemos hacer a través de una cirugía convencional. Miren la laparoscopía, qué bonito cómo se ve. El diagnóstico diferencial de pacientes, solamente para referir que los dolores no diagnosticados son 34% y 28% de las apendicitis. Vuelvo a otra casuística con las apendicitis, un 28%, 26%, 50% no diagnosticados. Y los síntomas más clásicos, dispepsias, 89%. Miren la dispepsia, 89 pacientes de 532. O sea, es bien poderosa lo que significa las manifestaciones digestivas que muchas veces nosotros desvaloramos su importancia en el diagnóstico. Miren nuevamente las apendicitis, 15%. Las no diagnosticadas, 20%. Le siguen las colecistitis. Eso lo vemos en nuestros hospitales también sin ningún problema. Vuelven a estar las apendicitis agudas en 32%. Y en el otro 31%. El dolor agudo en el lactante, en el preescolar, en el lactante las invaginaciones intestinales son clásicas, muy definidas. La gastroenteritis también. Pero las patologías más son la invaginación intestinal y gastroenteritis. La serie es muy raro. Mientras en el preescolar y el adolescente la patología más típica es la apendicitis. La apendicitis. ¿Ven ustedes? La causa más común de abdomen agudo es la apendicitis aguda en todas sus presentaciones. Es una evidencia de nivel 2, es una evidencia muy importante, que todas las emergencias lo sufren. Nunca nos olvidemos de realizar el diagnóstico de la apendicitis aguda. Ahí es un cuadro solamente para que vean las formas como se presenta la apendicitis aguda. Gradual, periumbilical, difuso dolor fósil acá izquierda, fósil acá derecha, más que izquierda, mientras que la diverticulitis en la fosa ilíaca izquierda, la colecistitis hipocondrio derecho, la diverticulitis flanco izquierdo. Esto es muy clásico. Epigastro y las úlceras, obstrucción periumbilical, y esto lo hemos referido. Otra tabla de diagnóstico postoperatorios, apendicitis aguda 21,74%. Miren ustedes qué importancia tienen estas emergencias. La causa médica del dolor abdominal y el cuadro del dolor abdominal inespecífico se analizan luego de descartar un cuadro quirúrgico. O sea, cuando el paciente viene con manifestaciones de dolor abdominal clásico de un dolor abdominal tipo quirúrgico, hay que descartar esto porque no podemos perder el tiempo de compromiso sin que no se le resuelva su patología. En algunos casos el diagnóstico es difícil, pero es desafiante. No nos olvidemos factores importantísimos, que el error diagnóstico de apendicitis aguda es entre el 5 y el 30%. Los americanos americanos trabajan con un 20% de error. No olvidemos a los intoxicados, consumidores de esteroides, inmunodeprimidos, patologías asociadas neurológicamente comprometidos o añosos, son los que esconden más sus apendicitis. Esto va a crear una situación especiales, recién operados de dolor abdominal de 9 días,
trastornos psiquiátricos. He tenido una paciente con trastorno apendicular psiquiátrica, muy difícil manejar después de 7 días, politraumatizados, sobre todo aquellos que están en estancia larga de los ancianos, y inmunodeprimidos del SIDA. Hay que dar un poco de atención a ellos porque la infección es mucho más severa y la sepsis es mucho más peligrosa. Ancianos mayores de 30 años, recién nacidos lactantes y embarazadas segundo o tercer trimestre, que es la charla que sigue después de esta. Pacientes graves en estado crítico. El manejo de un dolor abdominal agudo, hay que darle la reanimación, hacer la monitorización, la historia clínica, los análisis, cateterizar vena, colocación de sondas, exámenes auxiliares, y muchas veces se inicia su tratamiento de antibióticos para anaeróbicos y para enterobacterias. No administrar analgésicos o espasmolíticos a aquellos pacientes con dolor abdominal más de 8 horas o en 15 sospecha un abdomen agudo quirúrgico. Plantear los diagnósticos y el tiempo no debe ser más de 6 a 12 horas. Recuerden que el diagnóstico que da un médico no es porque el médico sea inoperante, sino simplemente la evolución de la enfermedad está en ese momento. El segundo médico que lo ve después de 2 o 4 horas encontrará otra situación de enfermedad, por lo tanto el diagnóstico será más claro. Y la conducta será buena siempre y cuando el paciente se quede en evaluación y observación. El tratamiento de emergencia es médico-quirúrgico, la estabilidad hemodinámica, el shock. Estos pacientes se caracterizan porque vienen deshidratados, por lo tanto vienen sin orinar, con presiones bajas en estado séptico. Hay que monitorizarlo entre 4 a 6 horas para practicar la cirugía. El compromiso peritoneal, la peritonitis agrava más toda esta patología. No olvidamos la mujer fértil, el anciano y los inmunodeprimidos. La indicación de abdomen agudo urgente es el aire libre intraperitoneal, que nos indica que hay una perforación intestinal, sangre intraperitoneal, obstrucción de tubo digestivo con camino a una estrangulación, peritonitis generalizada, peritonitis postraumática, rotura neuronal, colecistitis aguda complicada, sobre todo en los diabéticos, trombosis mesentérica, patología ginecológica y pancreatitis aguda necrohemorrágica. Vean ustedes el algoritmo de dolor abdominal agudo quirúrgico, se opera urgente y busco la solución. No se opera urgente, complicaciones graves y muerte. El dolor abdominal agudo se opera, operación necesaria, tratamiento médico, solución. Aquí no quiero definir este recuadro que les estoy indicando. No se opera urgente, complicaciones graves y muerte. Nunca nos olvidemos de eso. Otro algoritmo. Conclusiones en esta clase. El signo de rebote es el signo clave para definir si la patología quirúrgica o no. Sin embargo, no supera a un valor predictivo positivo del 50% como evidencia grado 3. Entonces quisiera de ustedes, señores que me están escuchando, alumnos, profesionales, médicos, que graben esto bien. El signo de rebote es el signo clave para definir si la patología quirúrgica o no. Sin embargo, no supera un valor predictivo del 50%. El signo de rebote se presenta en 1 de cada 5 pacientes con dolor abdominal no específico. Evidencia tipo 3. Las radiografías simples son útiles en 1 a 10 pacientes. Evidencia 3. El retardo diagnóstico es uno de los factores más importantes predictores de mortalidad. Evidencia 3. La tasa de mortalidad menor en quien el diagnóstico de inicio fue correcto. Evidencia 3. La ecografía de alta sensibilidad y especificidad son operador dependiente. Evidencia 2. Significa que tenemos que dar la importancia a la ecografía, pero no sea definitiva. Lo definitivo está que la tasa de mortalidad se eleva si el diagnóstico es bajo. El retardo en el diagnóstico y el tratamiento, la mortalidad se eleva. No olvidarnos que el dolor abdominal es lo más definitivo en el abdomen agudo. En caso de duda, dijo Leguiar, en caso de duda hay que operar, aunque no se conozca la etiología exacta. Toma la decisión de operar o de no operar es mucho más importante que hacer el diagnóstico nosológico exacto. Los errores diagnósticos están dados por historia y examen físico incompleto, falta de observación adecuada a la evolución, análisis apresurado de los síntomas, uso de exámenes innecesarios, abuso de interconsultas tardías, apresuramiento en la forma de decisiones. Yo pienso que recae
el error diagnóstico y por lo tanto en lo que significa a la hechura de la historia clínica. El abdomen dudoso, examen seriado por las mismas personas, imagenología, laboratorio seriado, sospechar antibióticos, el filtro del tiempo. La mayoría de los dolores abdominales severos que se instalan en pacientes previamente sanos que duran más de 6 horas son causados por condiciones de importancia quirúrgica. Nunca olviden eso. Definitivamente se salud, creo que con esta parte terminamos en el abdomen agudo. Y ven ustedes, señores, que lo más importante recae sobre un signo de síntoma importantísimo, que es el dolor abdominal. Hay que explotar el dolor abdominal con la finalidad de que lleguemos al diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser temprano, certero, para solucionar el problema quirúrgico. Muchas gracias por esta conferencia.